¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de 26 Internacional en una semana muy importante, un fin de semana muy importante para nuestro país porque la capital de la República Argentina es la sede de la reunión del G20, los países más industrializados y también los países emergentes, pero con una cantidad de situaciones que lo hacen peculiar, porque muchos de los mandatarios o primeros ministros vienen con problemas internos. El caso del Brexit, el caso de la Unión Europea, el tema de Donald Trump con respecto también a la inmigración, los inmigrantes centroamericanos, que lo hace tener en una postura bastante dura con respecto a los Estados Unidos mexicanos. El tema entre Rusia y Ucrania, otra vez el enfrentamiento al borde de la guerra entre ambos países. El G20, ¿para qué va a servir? ¿Va a ayudar a que haya más distribución de la riqueza, que la economía sea un poco más equitativa? Las reuniones bilaterales van a tener una connotación muy importante, sobre todo porque no solamente van a ser cuestiones generales, sino que va a ser un cara a cara entre los distintos mandatarios, donde hay, claro, van a tratar de defender las posiciones de sus propios países. A nosotros, ¿en qué nos va a beneficiar al final de esta reunión? Hoy nos acompaña Enrique Romero. Ya la semana pasada habíamos comenzado a tratar este tema en un G20 primera parte. Ahora ya es la definitiva, el G20 ya está aquí en nuestro país. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Y así es, efectivamente el G20 ya está aquí. Los porteños estamos viviendo en una ciudad sitiada, en donde todo el foco de los funcionarios del gobierno nacional está puesto en la seguridad que le brinda la nación argentina y la ciudad de Buenos Aires a todos estos dignatarios que nos visitan con respecto al G20. Y bueno, esto sucede luego de un fin de semana en donde la seguridad fue puesta en duda a raíz de un partido de fútbol entre Boca y River. Boca y River son los dos principales equipos de la Argentina, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires no pudo garantizar la seguridad en ese partido. Entonces hay muchísima sensibilidad por parte de los funcionarios de ciudades en lo que hace a lo que es seguridad. Y del otro lado, nosotros los ciudadanos de esta ciudad, que verdaderamente nos sentimos sitiados con todos los transportes y los accesos cortados. Pero Enrique, eso sucede en todas las ciudades del mundo donde ha tenido lugar el G20, es decir, ha habido un gran control. De hecho, la gente que viene de la seguridad de los distintos mandatarios están en distintos cordones. Y viendo lo que vos señalaste con el partido Boca River, que no se hizo, ya dijeron, bueno, si esto pasa con un partido de fútbol, aquí vamos a tomar control también en otro de los distintos anillos que por ahí estaban en manos de las autoridades argentinas, por una cuestión de seguridad. Pero el hecho es que pasa en todo el mundo, aunque no van a llegar nunca y nunca llegan hasta el lugar donde se lleva a cabo esa reunión. Evidentemente, y cada delegación que llega, llega con su propia seguridad, y las delegaciones de los países centrales llegan con numerosísima cantidad de efectivos. Y bueno, cómo se organizarán ellos su propia seguridad es algo que nosotros nunca lo vamos a saber. Quería comentarles sobre el primer mandatario, todavía no lo es, pero va a ser el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudí. Fue el primero que llegó a nuestro país y en medio de la controversia. Se trata de Mohammed Ben Salman, que llegó al aeropuerto de Ezeiza con una gran delegación. 14 automóviles lo acompañaron porque fue hasta la embajada del Reino de Arabia Saudí. De hecho, ha habido un pedido, por eso les decía que vino en medio de la controversia, por parte de una ONG, Human Rights Watch, esto debido al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Ustedes saben que nosotros dimos cuenta de este tema, ocurrió en el consulado saudí de la ciudad turca de Estambul, y todos los dedos acusadores, aún el del propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apuntaban a ese señor que estaba bajando, Mohammed Ben Salman. Después de llegar al aeropuerto, como ustedes saben, se dirigió hacia la embajada de su país. La ONG no pidió
la detención del heredero del rey saudí, pero pretendía que fuera investigado por la Argentina, porque entiende que la justicia de su país está bajo control del poder gubernamental, es decir, que está bajo el poder de la Casa Real. Khashoggi, lo habíamos comentado, Enrique, en algún momento, y propiamente su familia, sin él ser una familia principesca, estuvo muy cercano a la monarquía saudí, pero después con el tiempo se fue distanciando y estaba escribiendo artículos muy comprometedores, sobre todo en el diario Washington Post, que publicó a título póstumo su último artículo. Y justamente él donde hablaba era de la falta de libertad que había en algunos países. Sacaba el caso donde se había originado la primavera árabe, pero en otros países, incluyendo Arabia Saudí, decía que en realidad la situación de libertad era bastante más que cuestionable. También falleció otro periodista, parece ser que fue asesinado otro periodista, también aquí dimos cuenta. Bueno, pero él fue el primero que vino, o que llegó de las delegaciones, del primero de las delegaciones que llegó a nuestro país. Vos sabés que este príncipe está muy cuestionado por todos los líderes mundiales. Recep Erdogan, el presidente turco, pidió una reunión cara a cara con él. ¿Qué se van a decir en esta reunión? No se sabe, pero hay mucha información de la inteligencia turca que lo compromete seriamente. Por otro lado, ya que hablamos de información de inteligencia, la propia CIA emitió un dictamen en el cual lo involucran directamente como responsable, quien dio la orden de asesinar a este periodista Jamal Khashoggi. Pero Donald Trump sostiene que no es tan así, que ojalá que no, que esperemos que no. Y vos mencionabas acerca de la cercanía de Jamal Khashoggi con las familias de la nobleza saudí. Quien sí tiene una cercanía muy estrecha con la familia de Jamal Khashoggi es el propio Donald Trump, que en los 90 le compró a su tío Ahmad Khashoggi lo que fue su yate de lujo, que en un principio se llamaba Ivana Trump y luego pasó a llamarse Trump Princess. Este Adnan Khashoggi en los 90 era el principal traficante de armas de Medio Oriente, amigo de Donald Trump. Bueno, Trump lo defiende porque es uno de los aliados más importantes. El mismo propio diario israelí del ejército, ¿no? Haaretz había dicho que en realidad la muerte de Khashoggi había sido muy brutal, aunque dijo que en realidad tenía ciertos contactos, mismo amigo de Osama Bin Laden, y también una relación, no sé si de amistad o especial o de mucho conocimiento con los hermanos musulmanes. Es algo que va a costar dilucidarse. De hecho, las grabaciones de cómo fue asesinado en el consulado saudí de Estambul están en manos de la CIA y dijo Trump que no los había escuchado, pero ese es un tema que, igual, de todas maneras, te digo que al heredero del trono saudí no lo van a tocar en ningún lado, porque la realidad puede haber un estallido en cuanto a relaciones internacionales se refiere. Eso es algo. Además, no se pidió la detención como en algún momento se había dicho. Por lo menos está claro que acá en la Argentina. Aquí en la Argentina no lo van a tocar. Pertenece a un país muy poderoso. Sí. Muy, muy poderoso. Hablando de países poderosos, el caso de la Unión Europea y el Reino Unido. Hay un Brexit bastante dificultoso, un divorcio creo que a las patadas. Theresa May ha tenido sus complicaciones todavía para el 11, porque en algún momento habíamos dicho, ¿vendrá la primera ministra británica a nuestro país a esta reunión? Pero el hecho es que, ¿por qué? Porque está enfrentando el tema de la salida. Algunos dicen, Trump le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Él le dijo que este Brexit no servía. Encima que tiene a sus propios legisladores en contra de ella, a los laboristas en contra de ella, y Trump le dio una ayudita como el último empujón hacia el precipicio. Ese es uno de los temas. Como yo la veo en un punto muy débil a Theresa May. ¿Vos, Enrique? Sí, son dos frentes en los que tiene que batallar Theresa May. El primero, el frente interno, lograr la aprobación del Parlamento británico de este Brexit, que ya tiene luz verde por parte de la Unión Europea. Pero Jeremy Corbyn, el líder de la oposición, el líder del laborismo, ya le adelantó que el laborismo se opone totalmente a esta propuesta de Brexit, tal cual la está presentando Theresa May,
y pide por un plan B. Eso por un lado. Pero va a ser difícil tener un plan B. Encima tuvieron un encontronazo con España. ¿Tú sabés que al primer ministro español lo criticaron de todos lados, no? Bueno, ahí está el otro tema. El tema del primer ministro español. Ya salió a decir Theresa May, los españoles no se han salido con la suya, no obtuvieron lo que querían. También le garantizó... Y otros dicen que sí, pero ella tenía que salir a decir eso. Sí. También les garantizó a los de Gibraltar, no va a cambiar en nada el estatus que existe entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y el Peñón de Gibraltar. O sea que acá nadie va a cambiar nada. Al ministro principal, Fabián Picardo de Gibraltar, porque cuando hablamos de Gibraltar también hablamos de Malvinas. Quiero que se vea, sí, que se haga el paralelismo. La analogía total. Que se haga la analogía. El tema de Fabián Picardo, que es el ministro principal de Gibraltar, no tiene su casa en Gibraltar. La tiene en España, cruza la frontera. Sí. Pero Pedro son esas Sánchez, rarezas que hay, ¿no? Pedro Sánchez, defendiendo el interés nacional de los españoles, enérgicamente planteó el reclamo frente a la cuestión Brexit-Gibraltar. Acá, de nuestro lado, a la hora de plantear reclamos para de una buena vez poner en discusión el tema de la soberanía de las Malvinas, no se hace eso y se le otorgan más ayudas y más vuelos a los que... ¿Vos lo ves mal eso? Nuestro continente. ¿Cómo lo ves eso de los vuelos? Sí, hasta que no se debata el tema de la soberanía debería estar, porque es siempre lo mismo, es darle a los ingleses algo a cambio de nada. Bueno, eso ha sido siempre la política del Reino Unido. Es como dijo uno de los ministros ingleses con respecto a Gibraltar. Nosotros garantizamos la soberanía de Gibraltar y las aguas territoriales gibraltareñas. De acuerdo al artículo 10 del Tratado de Utrecht, Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales. ¿Está claro? Es decir, tienen un peñón que en realidad no tiene aguas jurisdiccionales. Los ingleses la tomaron. Y cuando hubo una epidemia, hubo un campo de Gibraltar, que España se lo presta, y ¿qué hicieron los ingleses? Lo tomaron, donde está el aeropuerto, uno de los más peligrosos a nivel internacional. Otro que está en problemas, el señor Macron. ¿Qué hizo? Aumentó el precio de los combustibles, aumentó el costo de la vida, y los franceses, ¿qué le dijeron? C'est tout, monsieur le président. Y salieron a la calle, y siguen en la calle. Macron, ¿sabés, Enrique? Salió a hablar, y le dijeron desde Marsella, muy lindas sus palabras, pero esto no soluciona el problema. Este presidente Macron, que llegó a la presidencia de Francia luego de una rapidísima campaña política, porque partió de la nada con un partido desde cero, muchos señalan que quien lo posicionaron para ser el próximo presidente de Francia eran sus antiguos empleadores, la Casa Rothschild, la sucursal francesa de la familia Rothschild. Los Rothschild, como se pronunciaría en francés, ¿no? Los poderosísimos banqueros que vienen manejando las finanzas del mundo desde hace 300 años. Bueno, dicen que ellos lo colocaron a Emmanuel Macron en la presidencia de Francia, que sí, efectivamente era un empleado de la Casa Rothschild Macron antes de ocupar la presidencia. Pero esta vez, recordemos, la Revolución Francesa estalló el descontento social cuando al rey se le ocurrió aumentar el precio del pan. Acá al presidente francés se le ocurrió aumentar el precio del combustible en un contexto de caída del precio del petróleo a nivel global. El precio del petróleo la semana pasada perforó el piso de los $60. Ahora se recuperó un poquito, pero todo indica que ese precio es el que se va a mantener a largo plazo. Pero en Francia deciden aumentar los combustibles. ¿Qué pasa? El pueblo sale a la calle y se deciden ponerse el chaleco amarillo de uso obligatorio para circular en el auto cuando uno tiene que detener la marcha en una autopista para poder bajarse el auto, se tiene que poner ese chaleco. Acá también, pero acá mucho no respetamos esas normas. Pero se armó esta voz del pueblo al grito, es una especie de que se vayan todos porque no responden a ningún líder, no tienen no hay partidos políticos tampoco. Orgánica, no hay partido político, no tienen estructura sindical, no responden, es simplemente el pueblo que espontáneamente salió a la calle. Se hablaba sí, le tocaron el bolsillo, pasada. Enrique. Claro. ¿Vos sabés que es, como decía alguien, que era el órgano más sensible del cuerpo humano, o la tripa más sensible, algo así? ¿Sabes qué me hace acordar? Sí. Nuestro diciembre del 2001.
hay muchas similitudes, todos los franceses haciendo piquetes en las rutas, la diferencia, mejor organizados y con el chaleco amarillo puesto. Pero Emmanuel Macron, su postura es de no ceder nada y está llegando acá a la Argentina bajo esa misma tesitura de no ceder absolutamente nada. ¿Cómo le va a ir a Macron en Buenos Aires? Pero le ha caído mucho el porcentaje de aceptación ante los franceses. De hecho, en las manifestaciones les decían Macron ladrón y Macron renuncie, porque evidentemente había hecho unas promesas que después no cumplió. Esas manifestaciones esta semana no están cesando. No. O sea, es una papa caliente que Macron para nada. va a tener que enfrentar apenas vuelva de Buenos Aires. Y su gobierno, ante el reclamo popular de que se vaya, ¿cuánto va a poder aguantar? Es la pregunta que queda flotando en el aire. Ahora, si vos decís que Macron representa a los Rothschild, si Pedro Sánchez, antes de ser primer ministro, llegando como llegó de una manera, si se me permite, un tanto miserable, por más que legal, y por eso muchos lo llaman el Ocupa de la Moncloa, yo sigo discrepando, no sé si lo que hizo sirvió para Gibraltar o no, pero si vos decís que sirvió, que lo enfrentó, te voy a creer. Y estaba reunido fue invitado a las reuniones de Bilderberg, como muchos otros, que es una especie de reunión del G20 Bilderberg. No sé si más poderoso o menos, pero se tratan esos temas. De hecho, la Unión Europea fue un invento de ellos. El euro fue un invento de ellos. La búsqueda del euroejército. Hablando de euroejército, y está relacionado con lo que te iba a preguntar ahora, el tema del posible enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Hay mucho detrás de eso, fogoneo de los Estados Unidos y de la Unión Europea, un tema territorial. Poroshenko le sirve porque va a haber elecciones y poner un toque de queda por 30 días en vez de 60 le permite continuar con los mítines y todo eso, porque hay una oponente que le está haciendo sombra, ¿no? De nombre Julia. Así que, ¿qué hay detrás de este juego? Bueno, ¿qué es lo que sucedió en estos días? 3 buques ucranianos intentando ingresar desde el Mar Negro al Mar de Azov fueron interceptados por guardacostas rusos, cañoneados y han sido detenidos todos los marineros que iban a bordo y ya están presos en Sebastopol, tengo entendido que están en prisión. Pero la cuestión es que... En Simferopol, la capital de... Crimea. La capital de Crimea, exactamente. Pero lo que sí se ha descubierto... Son nombres muy parecidos. Es todo muy parecido. Lo que sí se ha descubierto es que entre estas tripulaciones ucranianas habían funcionarios de la inteligencia ucraniana, espías. O sea que la misión primeramente declarada acerca de esos 3 buques que inocentemente pretendían ingresar desde el Mar Negro al Mar de Azov por el estrecho de Karsk, se llama el estrecho ese donde Rusia acaba de construir un puente para unir la Rusia con la península de Crimea y que no quede aislada dentro de lo que sería Ucrania, queda muy en evidencia, estaban llevando una misión espía. ¿Cómo sigue esto? Todavía no se sabe. Pero ¿quiénes ganan de este conflicto? Y ganan, primero, los europeos por un lado, que acá les da la razón al planteo de la necesidad de armar un ejército europeo. Esto queda claro. Refuerza esta idea que tienen los propios miembros de la Unión Europea de crear un ejército europeo. Por otro lado, de no crearse este ejército europeo, también refuerza la postura de Trump, que los está obligando a los europeos a aumentar el gasto para solventar a la OTAN, porque llegada la necesidad, como se dice, la OTAN va a estar para defender a los europeos de los rusos y de los chinos. Pero si tenés un ejército europeo, ¿para qué necesitas la OTAN? Y si O tenés uno un u ejército otro. europeo, Claro. ¿a quién le compras las armas? Bueno, a los fabricantes de armas en el mundo son pocos, y está muy claro. Y esos son los grandes ganadores Siempre. de siempre. Siempre. A los rusos no le van a comprar las armas, evidentemente. A los chinos tampoco le van a comprar las armas. Ya sé a quién. A Estados Unidos. A Estados Unidos, ahí está.
a ellos mismos les van a comprar las armas. O sea, se arme el ejército europeo, o sea, la propia OTAN que va a aumentar sus gastos de defensa. ¿Quiénes ganan? Es el complejo industrial armamentístico norteamericano. Si ese complejo era el cual Eisenhower denunciaba antes de retirarse de su presidencia, todas las teorías de la conspiración apuntan a esos señores, nunca dejemos que esos señores nos gobiernen. Bueno, esos señores hoy son los principales ganadores de esta campaña. Además, China está bastante preocupada también por la situación de Ucrania. Quiero recordarles que en un momento estamos hablando de política, pero eso es lo que se ve. Detrás, en bambalinas, de lo que siempre se está hablando es de dinero, con sangre o sin sangre, con explotación, no, sin explotación, siempre es con explotación, y con sangre. De eso siempre se está hablando. Y para saber la verdad oculta tras las bambalinas de todos los acontecimientos de la historia, hay que seguir la ruta del dinero siempre. Hablando de siguiendo la ruta, también es una especie de ruta del dinero porque el dinero les permitirá tener una mejor vida. Es el caso de las 4 caravanas que han recorrido unos 4.500 kilómetros en unos 45 días desde Centroamérica y algunos están varados en Tijuana. Y de hecho seguirán varados en Tijuana porque quisieron entrar por las malas durante el fin de semana y fueron repelidos por los guardias de frontera con gases lacrimógenos para demostrar que no estaban jugando. Hay unos 8.000 soldados estadounidenses también para impedir, y con órdenes de Donald Trump, de tirar a matar. En un principio dijeron, lo vamos a intentar, volveremos a hacerlo. Estamos hablando de unas 5.000 personas y todavía faltan que lleguen 2 caravanas más. Pero me parece que después de este primer encontronazo hay una desazón muy grande, porque Donald Trump dijo, si es necesario, cerraré la frontera con México, pero eso va a traer problemas, no solamente, sobre todo a los mexicanos y a los habitantes de Tijuana, que son los que habitualmente cruzan la frontera, por cuestiones que fueren, laborales o lo que fuere, para San Diego. Entonces hay un problema para los Estados Unidos mexicanos y para los Estados Unidos. Pero Trump ahí, Enrique, fue categórico. Bueno, esto de los migrantes se trata básicamente de gente buscando trabajo, gente que pretende llegar a los Estados Unidos en búsqueda del tan anhelado trabajo que les permita mantener a sus familias. Y mientras tanto, dentro de los Estados Unidos hay una crisis con el trabajo, porque mientras el propio Donald Trump logró reducir el desempleo a niveles récord, totalmente récord. Hoy lo que le están diciendo a Donald Trump los señores de la General Motors, que van a cerrar plantas dentro de Estados Unidos y van a despedir a 14.000 operarios dentro de los Estados Unidos. Entonces, esta consigna de America First, América para los americanos, el trabajo americano se lo vamos a dar a los americanos. ¿Cómo lo van a resolver con mexicanos pretendiendo ingresar en la frontera o toda esta caravana de migrantes que vienen de los países centroamericanos? El hecho es que muchos de esos centroamericanos han dicho, hasta acá llegamos, vamos a ver si conseguimos asilo en México y si no, nos volveremos. De hecho, hay organizaciones internacionales y mismo mexicanas que están anotando a todas aquellas personas que quieran regresar a su país. Lo que nosotros estuvimos comentando con Enrique son los distintos puntos que están relacionados con lo que daña o atañe o preocupa o alegra a todo el mundo. Es decir, todos aquellos conflictos y todas aquellas necesidades y todas aquellas búsquedas de un pasar mejor. Todo eso está condensado en una reunión del G20 donde se reúnen todos los grandes para tratar de encontrar, dicen, soluciones. Nosotros eso lo sabremos cuando den la resolución final de esta reunión para ver hacia dónde han apuntado. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy sobre un tema muy importante como es el caso del G20 y esperaremos la resolución final y después, bueno, la estaremos analizando después del 2 de diciembre.
Gracias, Manuel. Y como siempre, lo que nos van a entregar es la foto de familia, en donde todos los líderes se paran sonrientes atrás de un gran cartel que va a decir G20. Pero lo que sucedió ahí adentro, dudo que nos cuenten absolutamente todo. Nos van a contar lo que ellos quieren contar y nada más. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Continúen la sintonía de Canal 26.